a otra clase más de física. Hoy vamos a ver el concepto de la ley de la hidrostática y el principio de Arquímedes. Y cuando terminemos la parte teórica haremos unos ejercicios. Bien, antes de meternos en ello, tenemos que saber que en el interior de un líquido hay unas fuerzas, es decir, unas presiones. Estas presiones van a dirigirse en todas las direcciones y es lo que llamamos la presión hidrostática. En cambio, la causa principal de esta presión hidrostática es sobre todo el peso del fluido y además su agitación molecular. Una vez dicho esto, vamos a ver que la ley de la hidrostática tiene como fórmula principal la siguiente: presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Hay veces que en lugar de trabajar con la densidad se trabaja con otra letra, que es la letra ρ. Nosotros por ahora vamos a poner para la densidad la B. Y además recordad que la gravedad son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hay veces que también se trabajan con 10 porque se redondea, pero desde mi punto de vista es preferible trabajar con 9,8. Bien, esta es la fórmula principal de la ley de la hidrostática, que además el resultado lo vamos a medir siempre en pascales. De esta fórmula podemos derivar otra fórmula y es presión es igual a la fuerza partido de la superficie. Si os interesa saber de dónde vienen estas fórmulas, dejadme en comentarios y puedo dedicar una clase a explicar de dónde vienen estas fórmulas. Una vez dicho esto, vamos a ver también que a mayor densidad del fluido, mayor presión. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, son directamente proporcionales. Por eso, si crece una, crece la otra. Y de igual modo, vamos a saber que a igual altura, igual presión. Porque esta es la que nos va a cambiar a lo largo del ejercicio. Puede que sea 400 metros, a 600 metros o así. Dependiendo de la altura va a depender la presión. Por eso, a igual altura, igual presión. Esto por un lado. Ahora vamos a ver el principio de Arquímedes. Por otro lado, el principio de Arquímedes lo hemos experimentado todos. ¿O nunca os ha pasado que pensáis que un objeto pesa menos dentro del agua? A ese fenómeno lo explica Arquímedes y técnicamente hablando dice que un objeto total o parcialmente sumergido dentro de un fluido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del fluido desalojado. En otras palabras, y yendo a las fórmulas, que es lo que nos interesa por ahora, decimos que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. El peso aparente es el peso que está dentro del fluido. Podemos añadir otra fórmula y es que el empuje es igual a la masa por la gravedad. Que esto sería lo mismo que decir densidad por volumen por gravedad. Vamos a explicar por qué esto es igual a esto. Y para ello tenemos que recordar que la densidad es igual a la masa partido el volumen. Esta es la fórmula de la densidad. Si aquí despejamos la masa, vemos que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en esta fórmula que decimos masa por gravedad, si la masa la sustituimos por densidad por volumen, se nos queda esta otra fórmula. Por eso, esto es igual a esto y la explicación viene de la fórmula de la densidad. ¿Entendido esto? Espero que sí. Bien, pues estas fórmulas son las que explican el principio de Arquímedes. Vamos a ver ahora algunos ejercicios. Este ejercicio dice que tenemos un objeto que pesa 600 newtons en el aire y 475 newtons en alcohol. Y además nos da como dato que la densidad del alcohol son 790 kilogramos partido metro cúbico. El primer apartado nos pregunta por el empuje que recibe el objeto sumergido.
Ya si vemos la palabra empuje, vamos directamente al principio de Arquímedes. ¿Y cómo dijimos que era la fórmula principal del principio de Arquímedes? El empuje es igual al peso real menos el peso aparente. El peso aparente es el peso una vez dentro del fluido. En este caso el fluido es el alcohol, por eso ya sabemos que el del peso aparente va a ser cuando está sumergido en el alcohol. Y el peso real es cuando está fuera del fluido, es decir, cuando está fuera del fluido, en este caso son 600 newtons. Por eso son 600 menos 475. El empuje lo vamos a medir en newtons y el peso también lo medimos en newtons. Entonces el resultado será 600 menos 475, 125 newtons. Este es el empuje que va a recibir el objeto estudiado. Por otro lado, en el apartado B nos están preguntando el volumen del cuerpo. Recordamos que la otra fórmula del empuje era empuje es igual a el volumen por la densidad por la gravedad. Si de aquí despejamos el volumen, vemos que el volumen es igual a el empuje partido la densidad por la gravedad. Y ahora ya solo tenemos que sustituir. Donde el volumen es nuestra incógnita, por eso la seguimos manteniendo. El empuje, lo hemos calculado antes, son 125 newtons. Y la densidad ya nos la dan, son 790 por la gravedad, que dijimos que eran 9,8. Y ahora calculamos 125 entre 790 por 9,8. Igual a 0,16 metros cúbicos, porque el volumen lo medimos en metros cúbicos y además nuestra densidad ya nos la estaban dando en metros cúbicos. Unidad del volumen, en este caso metros cúbicos. Vamos a hacer el otro ejercicio. El segundo ejercicio dice que un submarino está a 400 metros. Fuerza que ejerce el agua sobre la ventanilla circular de 200 centímetros de radio. Y nos da como extra la densidad del agua del mar, que son 1030 kilogramos por metro cúbico. Si ya aparece alturas, nos deja que pensar que estamos ante la ley de la hidroestática. Pero para poder calcular la fuerza, porque nos está pidiendo la fuerza que no la presión, tenemos que saber antes la presión que ejerce el agua en esta altura. Y para ello vamos a usar la ley fundamental de esta, la fórmula fundamental de esta ley, que es presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La densidad del fluido, que en este caso son los 1030, por la gravedad, que son siempre 9,8, y por la altura, que en este caso son 400 metros. Vamos a calcular cuánto da esto. 1030 por 9,8 por 400, 4.037.600 pascales, porque nos está dando la presión. En cambio, lo que nos pide, como hemos dicho antes, es la fuerza. Recordamos que existía una segunda fórmula en la ley de la hidroestática, y es presión es igual a la fuerza partido de la superficie. De esta fórmula despejamos la fuerza y vemos que fuerza es igual a la presión por la superficie. Presión es lo que acabamos de calcular, la presión del agua que ejerce en esa altura. Lo que nos queda también es la superficie, porque nos está diciendo que es una ventanilla circular de 200 centímetros. Si es circular, ya sabemos que la superficie se calcula con la fórmula de pi por radio al cuadrado. Pues vamos a ello. Fuerza es igual a la presión y lo colocamos por la superficie, es decir, pi
por radio al cuadrado. Y vamos a ello, vamos a sustituir ahora. La fuerza será igual a la presión de antes por 3,14 por el radio, que el radio lo vamos a pasar esto a metros y son 0,2 al cuadrado. Y ponemos esto en la calculadora y a ver qué nos da. 4.037.600 por 3,14 por 0,2 al cuadrado. Y obtenemos el siguiente resultado. 507.122,56 newtons, porque estamos en fuerza y la fuerza se mide en newtons. Y así sería como se haría este ejercicio. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro. Si es así, dale a like. No os olvidéis de suscribiros a mi canal para que pueda seguir creando contenido y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!